Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Pero hágase todo decentemente y en orden. Amén. Muy bien. El mes pasado tuvimos el lema sobre renovar nuestra mente. Y es importante seguir y dar la secuencia de lo que estamos mirando, porque Dios quiere enseñarnos algo. Ahora, muchos dicen, muy bien, ya vimos todo el mes sobre renovar nuestra mente, según Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero algunas personas dicen y preguntan, bueno, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Y eso ya es un tema pasado, no lo voy a tocar ahorita, pero quiero decirles que cuando ya hay una mente renovada, cuando usted ya entendió el propósito de Dios en cuanto a cómo renovar su mente y usted logró hacerlo, entonces ahora entra en el proceso del orden de Dios. Solamente una persona con una mente renovada puede entrar en el propósito del orden de Dios. Porque acuérdense que lo de Dios va en aumento, ¿verdad? Es en aumento. Así de que ahora, ¿cómo vamos a conocer el orden de Dios? Ese es nuestro tema en esta mañana, conociendo el orden de Dios. La vida del ser humano, hermanos, la vida del ser humano, lamentablemente, así es, desde su creación ya tiene el desafío más grande, desde que nace hasta que muere. Y es entender una de las características de Dios o un atributo o algo de su naturaleza. ¿Qué es lo que tiene Dios? Un principio llamado orden. El orden es un principio de Dios. Es una normalidad de Dios. Por muchas razones debemos entender no solo el propósito del orden de Dios, sino cómo vivir en el orden de Dios. La sencilla razón es porque, número uno, Él es orden. La Biblia dice que Dios es orden. Número dos, donde hay orden, hay bendición. Una vida desordenada siempre tendrá problemas, pero una vida ordenada siempre abrirá puertas de confianza, de oportunidad y realización en su vida. Entonces, creo que usted y yo sabemos perfectamente lo que nos conviene. ¿Cuántos creen así? El problema es que se nos hace algo imposible, lejos de alcanzar, entrar en el orden. La vida del ser humano no solo fue escrita, pasmada en la creación, de hecho a imagen a Dios, desde la creación del mundo, sino que la vida del ser humano está frente a un desafío. Y es desde que empieza a entender lo que es responsabilidad y disciplina, usted empieza a tratar de sobrellevar un orden en su vida. Cuando las personas no tienen disciplina y no tienen responsabilidad, entonces no hay ningún orden. Su vida es un desastre. Y Dios, tan increíblemente perfecto que es, se tomó el tiempo, la oportunidad de no solo crear al ser humano con un raciocinio de tal forma que puede por sí solo restaurar y darle un reset a su mente y luego empezar a vivir el orden de Dios. Eso es lo que vimos en el mes pasado. ¿Se acuerdan? Su cerebro es ¿qué? A ver, los que estuvieron ahí, es un hardware, ¿eh? Es el hardware, la computadora. Pero lo que hay dentro de su cerebro, su información, es el software. Y a veces la información puede ser
de 30, 40, hasta 50 años. Usted aprende nombres, apellidos, aprende matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, política, aprende millones de cosas durante la existencia de su vida. ¿Por qué no podemos entrar al orden de Dios? ¿Por qué no podemos renovar nuestra mente y entrar al orden de Dios? ¿Cómo puedo yo entrar al orden de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Hay disciplina y hay responsabilidad. Pero primero que nada, prioridades. ¿Cómo puedo yo, número uno, para entrar al orden de Dios? Tener una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? El tamaño de tu prioridad será el tamaño de tu Dios. Escucha lo que digo. El tamaño de tu prioridad es el tamaño de tu Dios. ¿Por qué creer, hermanos? Porque como hijos de Dios creemos que el simple hecho de ser hijo de Dios, Dios tiene la responsabilidad y la obligación de bendecirnos toda nuestra vida. Y ese es un error. Porque la disciplina y la responsabilidad empieza con prioridades para poder obtener la forma correcta de ordenarnos en las cosas de Dios. Si no, nuestra vida será un desorden. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Si Dios es tu prioridad, debes entonces saber de qué tamaño es. ¿Me estoy explicando? Si tú eres, vamos a decir, un trabajador y tú eres un supervisor en una empresa, tú no vas a tratar de la misma forma quizá al que barre como al que está a tu nivel. ¿Sí me estoy explicando? La logística y el raciocinio enseña eso. Pero los principios fundamentales de Dios, el orden de Dios, cambia la perspectiva. Porque si queremos ver con los lentes de Dios, miraremos las cosas muy diferentes. No las podemos mirar si no sabemos de qué tamaño es nuestro Dios. Nuestra mente es finita. Nuestra mente no puede tomar una decisión de ponerle un tamaño a Dios. Porque si usted se da cuenta, en el aspecto de la ciencia astrológica, usted mirará un punto como un lunar insignificante en medio de un inmenso universo. Y ese punto se llama Tierra. Y Dios es más grande que cualquier universo. O sea que no hay límites. Si nuestro Dios es grande, mi prioridad debe ser grande. No hay forma, no hay parámetros, no hay que digamos nosotros, yo escojo el otro. No. A Dios se le tiene como prioridad única y absoluta. Y cuando no hemos podido entender y comprender eso, nuestra mente necesita ser renovada. Por eso, hermanos, luchamos contra esta naturaleza. Luchamos contra nuestra carne, luchamos contra nuestros sentimientos, emociones, luchamos contra nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque mientras que Dios es demasiadamente grande para nosotros y nosotros somos insignificantes en un planeta llamado Tierra, estamos tratando de luchar por entrar al orden de Dios. No es fácil, pero no es imposible. En la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 nos habla la historia de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Cuántos se acuerdan de Obed-Edom? Dice la Biblia que cuando David capturó el arca y recuperó el arca de Jehová y la llevaban hacia
palacio, en el camino David se arrepintió. Dijo, esta responsabilidad es muy grande. Considerando y tomando en cuenta que dos de los jóvenes quisieron tomar el arca cuando se movía y cayeron muertos. Y dijeron, quizá Dios no está de acuerdo. Pero no es que Dios no estuviera de acuerdo. Es la forma en que tratamos de imitar a Dios, la forma en que tratamos de ayudar a Dios, la forma en que queremos que Dios haga las cosas, la forma en que queremos que Dios nos entienda. Eso nunca va a suceder. Tú debes entender a Dios, porque Dios te entiende a ti perfectamente. Y estos dos jóvenes desafiaron tocar la carreta donde llevaban el arca de Dios y cayeron muertos. Así que David tuvo una cierta inseguridad y dijo, ¿dónde dejamos el arca? Y alguien dijo, oh, pues allá en aquella casa, en aquel jacal vive Obed-Edom. Y le llevaron el arca. Y le dijeron que si le guardaba el arca a Obed-Edom, dijo, con gusto. Su prioridad era grande. Él tenía un Dios grande. Él sabía que la prioridad era Dios ante cualquier circunstancia. No importa que muera, no importa que me maldiga Dios, no importa que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo, no importa por lo que tenga que pasar, no importa si Dios me quita a mis hijos, no importa si pierdo el trabajo, no importa si llego a tocar fondo en mi vida, pero Dios será mi prioridad. ¿Cómo reaccionas tú ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo estás considerando tú lo que estás viviendo y lo que estás pasando? ¿Crees que acaso que Dios no lo sabe? ¿Has limitado a Dios en tus pensamientos? ¿Te has atrevido a desafiar a Dios tratando de decirle que si hace algo, tú harás algo por Él? ¿Cómo puedes entrar al orden de Dios si ni siquiera puedes entender a Dios? Así que Obed-Edom dijo, Él es mi prioridad. Y dicen que llevaron el arca y Obed-Edom la guardó en su casa. ¿Y qué creen que sucedió? La casa de Obed-Edom empezó a ser bendecida en todos los aspectos. Dios empezó a darles increíblemente. Y llegó a los oídos de David hasta el palacio. Oye, algo está pasando en la casa de Obed-Edom. Desde que dejaste el arca, desde que dejaste la presencia de Dios ahí, su vida ha cambiado en todos los aspectos. ¿Cómo puedes llevar el arca de Dios a tu casa? ¿Cómo puedes tener en tu matrimonio, en tu familia, el arca de Dios? ¿Cómo puedes tener la presencia de Dios si no estás dispuesto a entrar al orden de Dios? El orden de Dios es disciplina, es responsabilidad, es compromiso. Independientemente de lo que digan los políticos, de lo que diga la religión, de lo que diga el mundo, Dios siempre será Dios. Así que Obed-Edom, que se hace para entrar al orden de Dios. Dios fue su prioridad. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es? Hermanos, mucha gente está sobre ataque. Perdieron sus empleos. No han podido trabajar en todo este invierno. Hay enfermedades. Hay luchas en la vida de las personas. Y estamos aquí tratando que a través de 40 días de ayuno y oración Dios cambie todas las cosas. Puedes ayunar 100, 200, 300 días todo el año si quieres, pero si no puedes entrar al orden de Dios, nada será para ti de bendición. Porque el ayuno es un arma que se activa a través de oración y obediencia. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Por eso los miles y miles y miles de personas que usted ve cada día de religioso y que caminan kilómetros de rodillas y con nopales en la espalda y golpeándose en la espalda y sangrándose y clavándose en la cruz y haciendo circo, marea y teatro para mover a Dios, eso no mueve a Dios. Eso es a Dios. Dios lo que quiere es que entres al orden. Que te des cuenta en tu vida cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Y Obed-Edom dijo: yo acepto el reto. Y cuando empezó a ser bendecido por todos lados, David dijo: traigan el arca. Traigan el arca. Has dejado que la mentira, el odio, el rencor, la amargura, la soledad y muchas de las veces la droga sea tu prioridad. Porque no supiste renovar una mente, no supiste llevar una mente a la presencia de Dios y entrar a su orden. Lo único que Dios demandaba era que dijeras en todo: no es mi familia, no son mis amigos, no es mi trabajo, no es lo que me gusta, es Dios ante todas las cosas. Por eso, amados hermanos, se los digo con la mano en mi corazón y con todo el dolor. Cuando la gente en la iglesia deja de venir a la iglesia por otras prioridades, tendrán consecuencias. No es que Dios no esté de acuerdo. Dios está de acuerdo que seamos familias felices, contentas, alegres y que hagamos y tengamos una vida. Dios está de acuerdo con eso. Pero en cuanto a prioridades, no podemos cambiar a Dios por un plato de lentejas. No podemos cambiar a Dios por un juego de fútbol. No podemos cambiar a Dios por la Rosa de Guadalupe. El Dios que tú sirves es un Dios tan grande e inmenso que necesita una prioridad bien definida en tu vida. Y es entrar al orden de Dios. Quiero preguntarte, ¿cuántos tienen el arca de Dios en su casa? ¿Cuántos han llevado el arca de Dios a su casa? Porque ahí en su casa no se escuchan pleitos, ¿verdad que no? Ahí en su casa no hay odio, ¿verdad? Ahí en su casa no hay mentiras. Ahí en su casa el refrigerador ya no le cabe nada, la alacena no le cabe nada. Ahí en su casa hay salud. Ahí en su casa está todo si está el arca de Dios. Si el arca de Dios no es tu prioridad, si la presencia de Dios no es tu prioridad, si el orden de Dios no es tu prioridad, entonces vamos por mal camino. Noé, un hombre llamado a los 500 años a desafiar al mundo de aquel entonces. Todo un mundo contra Noé. Solo un hombre fue encontrado con fe y con integridad. Solo un hombre fue encontrado en justicia, llamado Noé. La maldad se multiplicó y el pecado se multiplicó de tal forma que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Así que llamó a Noé y le dijo: Noé, necesito que hagas un arca. Vas a construir un arca de tal medida, de tal altura, de tal anchura, que lo que Dios le estaba pidiendo era una ingeniería que no se conocía en aquel entonces. No hay un solo versículo. Fueron 75 a 100 años aproximadamente la construcción del arca. Fueron 120 años para el diluvio. Noé tenía 620 años cuando salió del arca. Pasaron 100 años predicando el evangelio, siendo vituperado,
teniéndolo como mentiroso, alejándose de sus amigos, se les alejó su familia, perdieron todo, amados hermanos, y ellos construían un arca en medio de una imposibilidad, en medio de algo que era imposible. Pero cuando tú entras al orden de Dios, no solo Dios es tu prioridad, sino que tú obedeces al llamado. Y Noé obedeció al reto, al desafío, al llamado de Dios. Todo mundo dijo que Noé estaba loco. Ese hombre está loco, y se burlaban de él. ¿Sí o no? Solo 8 personas, él, sus hijos, su esposa y sus nueras, fueron alcanzados, fueron salvos por aquella tragedia donde Dios destruyó el mundo. Y si alguien dice, ¿y cómo comprueban de que Dios destruyó el mundo? Cada vez que llueve y usted ve un arcoíris ahí, no es el símbolo de los LGTB, es el símbolo que Dios dejó en la Escritura. Dijo, esto le recordará mi pacto, que no voy a volver a destruir la tierra con agua. Pero por un hombre que obedeció a Dios, Dios logró hacer su propósito. ¿Sabías tú que si tú entras al orden de Dios y obedeces a Dios en tu llamado, Dios te va a usar para un propósito? Dios te va a usar para un propósito. Si no lo entiendes, necesitas renovar tu mente. Número 3, Nehemías. ¿Qué movió a Nehemías? ¿No lo movió una prioridad? ¿No lo movió un llamado? A Nehemías lo movió una pasión. Nehemías estaba y vivía en el palacio del rey. Él cenaba, almorzaba, desayunaba, tenía todas sus comidas, tenía un buen cuarto, una buena habitación, tenía todo. Él no necesitaba meterse en problemas. Pero cuando alguien fue y le avisó que los judíos vivían en la miseria, en la pobreza, dentro de escombros y basura, todos los que habían salido de cautividad vivían en la miseria. Y Nehemías no dijo, bueno, pues ellos se lo buscaron, allá ellos, es problema de ellos. Dice que Nehemías lloró delante de Dios. O sea que tuvo pasión. Y dice que lloró y dijo, Señor, permíteme hacer algo. Y Dios inmediatamente usó a Nehemías. Y ustedes saben, fue el hombre que reedificó, construyó una vez más las murallas de Jerusalén. Pero nosotros estamos tan cómodos, a veces tenemos tan buen trabajo, a veces ganamos lo suficiente, nuestros refrigeradores están llenos de ayuda, todas las ayudas del gobierno, así que no te importa lo que otros estén pasando. Y tú puedes decir, pues él se lo buscó. Allá él, cada quien su vida. Tú no te das cuenta, pero una de las formas de entrar al orden de Dios no solo es Dios como prioridad, no solo es Dios atendiendo a su llamado, es la pasión por lo que Dios necesita hacer a través de ti. Voy a decirlo otra vez. Es tener pasión por lo que Dios necesita hacer a través de ti. Dios no nos salvó para estar aquí chulos nosotros, hermanos, todos los domingos, bien guapos y vestidos y con corbata. Dios nos llamó para realizar propósitos que Él tiene, pero necesita vasos que usar, necesita herramientas que usar, instrumentos que usar. Y si tú eres uno de ellos, entonces tienes que tener pasión. Pero si apenas nieva y no queremos venir, hermanos, apenas hace poquito frío y no queremos venir,
Siempre he escuchado, estoy muy cansado, llegué muy cansado del trabajo. Solo Dios sabe por lo que pasé este día. ¿Tú crees que yo no sé por lo que yo pasé también ese día? Yo no soy un pastor asalariado, hermanos, también trabajo. ¿Qué necesitamos hacer? Apasionarnos de lo que hacemos. Si usted hubiera venido ayer en la tarde, hubiera encontrado aquí una familia pastoral con los guantes puestos y golpes por todos lados. Ver amaneció bien mala, Carlos bien apaleado, yo tenía un dolorón de cabeza que me quería reventar. Irma con la preocupación con Rocío, del niño y todo, y teníamos mucho trabajo que hacer. Así que estábamos en ese cuarto encerrados y cuando de repente, ¡pum!, explotó y todo, dijo, vámonos de aquí, vámonos, se acabó. Salimos hasta que nos comimos y nos aplacamos y empezaron a pasar las cosas y ahí venimos otra vez. Y hasta en la noche ahí nos vamos. Porque hay una pasión, hermanos. No importa quién venga de ustedes, no importa quién falte, no importa lo que vaya a suceder al otro día. Servimos a un Dios que es nuestra prioridad, que atendimos a un llamado y que ahora tenemos una pasión. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, un propósito. Yo a veces pienso y digo, bueno, ¿qué los hermanos no me entenderán? ¿Cuánto me desgasto, cuánto estudio para enseñarles y cuánto practico y cuánto tiempo invierto para que no vengan? Y me acuerdo y digo, bueno, Dios, tú sabes todas las cosas. Dios nos enseñó que entrar el año y renovando nuestra mente sería la oportunidad de todos para entrar al orden de Dios. Usted no sabe lo que se está cociendo allá en la cocina, hermanos. Usted no sabe lo que está pasando allá en el mundo. Usted no lo sabe porque quizá no vea las noticias, quizá no esté enterada de lo que suceda, pero hay un nuevo orden mundial, hay juntas de paz, hay hombres y mujeres que se están levantando y trayendo paz al mundo, guerras y hambre, rumores de guerras y un desastre que hay en el mundo, pero usted no puede salir de su mismo pensamiento. Y hay gente que hasta dice, no, yo no veo las noticias para no estar preocupado. No sabe ni por dónde le va a llegar el trancazo. ¿Sí? Tenemos un presidente que está cambiando el mundo. No es el anticristo, pero es un instrumento que Dios está usando para cambiar el mundo. Quien necesita ser cristiano, no necesita ser cristiano. Si Dios va a cambiar el mundo, lo va a cambiar. Y el mundo está cambiando para siempre y nadie se da cuenta. Lo que nunca se creyó, la ONU la hicieron a un lado y hicieron una nueva organización dirigida por Trump y su yerno. Su yerno Jared es un hombre judío que ha traído paz en todo el Medio Oriente y la gente le está adorando y alabando. El templo está por ser derribado y ser construido el tercer templo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo por su iglesia. Cristo va a venir pronto. Las cosas están sucediendo pronto y usted y yo no podemos ni siquiera pensar que es nuestra prioridad. Dios debe ser tu prioridad. Atiende al llamado de Dios. Entra al orden de Dios. Deja que Dios use tu vida y apasionate. Dejemos la flojera, hermanos, la pereza, la ambigüedad. Dejemos de ser prioritarios para nosotros mismos y hagamos lo que los hombres de Dios hicieron. Obed tomó a Dios como prioridad. Noé atendió el llamado de Dios sin decir nada. Si usted ve la historia de Noé en la Biblia, ni un solo versículo dice que Noé se quejó, ni un día. Años construyendo el arca y predicando el evangelio o predicando a Dios y no se arrepintió. Daniel, este último,
obediencia. La Biblia dice que Daniel también era el brazo derecho del rey. Vivía en el palacio. Tenía un trabajo muy grande ahí. El rey lo amaba. Pero dice que oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba a su Dios. Dese cuenta. Era un hombre que obedecía a Dios. Y usted puede ir por toda la Biblia y entender José. ¿Quién era José? Nadie. ¿En dónde le puso Dios? En el palacio. Era un gobernante del rey. ¿Quién era Daniel? Nadie. ¿Y dónde le puso Dios? Gobernante del rey. ¿Quién era Nehemías? Nadie. ¿Y dónde lo puso Dios? Gobernante del rey. Todos los hombres que están en la escritura fueron algo porque Dios logró hacer su propósito a través de ellos, porque había una sola razón en su mente y en su corazón. Dios era su prioridad. Y no hay nada que decir de Abraham, porque Abraham estuvo más loco que cualquier loco en toda la escritura. Un hombre idólatra que creaba dioses de yeso, de madera y de todo para que se adorara. Su familia eran idólatras. Aún Dios lo llamó y dice que lo llamó: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Sin saber quién era Dios, Dios fue su prioridad. Atendió al llamado. Se apasionó de lo que Dios le dijo y obedeció. Hizo todo lo que los otros hicieron. Un hombre que dice en la escritura que era el hombre más rico del mundo. Dios le dio tierra hasta más no poder y le dijo: cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero quiero preguntarle a usted, ¿dónde fue que Dios puso demasiada atención en Abraham? Porque Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo, sacrifícalo. Dios te pedirá lo que es más importante para ti. La única forma de entrar al orden de Dios y que Dios te bendiga toda tu existencia con tus generaciones es que le des lo que es más importante para ti. Si tú no aprendes eso, Dios te lo quitará de todos modos, de otra forma. Así que Abraham no le dijo a Dios: oye Dios, espérate, apenas nos estamos conociendo y ya me pides a mi hijo. Abraham cerró sus labios. Sin duda alguna, su alma lloraba. Su alma estaba quebrada. Pero Dios le dijo: dame a tu hijo en sacrificio. Así que se levantó una mañana Abraham, llamó a su hijo, le dijo: hijo, vamos a adorar a Dios al monte. Y se fueron. Llevó leña, preparó el holocausto. El hijo estaba entusiasmado, con alegría, porque su padre lo consideró en un trabajo muy importante, dar un sacrificio a Dios. Y su hijo le dijo: oye papá, pero ¿dónde está el cordero? No veo ningún cordero. Y Abraham lo tomó del brazo. Qué tremendo, ¿no? Lo acostó sobre el holocausto, lo amarró y le dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Cada suspiro, pienso que Abraham, cada respiración que hacía, quería saber realmente cómo iba a terminar las cosas. Así que cuando saca su cuchillo, su daga, y va a darle en el pecho a su hijo, el ángel lo detiene. Dice: Abraham, espera, tu fe ha sido probada.
tu obediencia. Por si alguien no sabe, la fe es obediencia. ¿Por qué? Porque una fe sin obras es muerta. Y Abraham tuvo fe y obedeció, y en ese instante un cordero bramó amarrado en una zarza ahí, o en un árbol, un arbusto, y cayó de rodillas. Imagínese. ¿Qué tienes de valor para Dios? ¿Qué puedes ofrecerle a Dios? Cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades. La vida que llevas, la vida que vives, no es la que Dios quiere. Él quiere darte algo mejor. Pero tú eliges salir de tu casa y estar tirado en el sillón con el botón del control y bien feliz, sin atender a Dios. ¿Quieres que tu empleo te suban de puesto? ¿Quieres que te suban el sueldo? ¿Quieres agarrar un mejor empleo? ¿Quieres que te paguen más? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Pero no quieres llevar el arca a tu casa. No quieres llevar la presencia de Dios a tu casa. No quieres que Dios sea tu prioridad. No quieres atender al llamado que Dios te ha estado haciendo por mucho tiempo en este lugar. No quieres apasionarte de lo que Dios te ha mandado a hacer, y tampoco has querido obedecer con fe lo que Dios te está demandando. Lo único que puedes tener de valor en tu vida son tus sueños, metas, tus propósitos. Pero sin Dios no son nada. Necesitas que Dios sea tu prioridad. Así que esta semana tendremos una aventura aprendiendo sobre el orden de Dios en todos los aspectos de la vida, paso por paso. Pero hoy Dios quería que te dijera que necesitas aprender a conocer el orden de Dios, y va a ser a través de darte cuenta cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? Ahorita le decía en la mañana a mi esposa, le dije, no te preocupes. La gente, todos tienen sus prioridades. Un domingo va a faltar uno, un domingo va a faltar otro domingo va a faltar el otro va a faltar otro y otro. Por muchas cosas, hermanos. Por enfermedad, por trabajo, porque por flojera, porque no quise ir, porque me hice tonto, porque lo que sea. Pero no quisiste ir. Dios va a demandar eso, aunque usted no lo crea. Porque uno de los primeros mandamientos de Dios que estipuló en la Escritura: guardarás el día del Señor, guardarás el día de reposo, no trabajarás, no harás nada, solo irás y adorarás a tu Dios. Es el día de reposo. Y el día del reposo, hermanos, cuando no lo guardamos, es pecado. Debe haber una buena justificación. Y yo no creo que el único que tenía una buena justificación para no guardar un día de reposo era Abraham, que iba a matar a su hijo. De ahí para allá, hermanos, no creo. Así que, como los que conocemos allá en México, esos programas de televisión, como dijo la Chimoltrufa, no nos hagamos tarugos. Como yo digo una cosa, digo otra. Pero sí o no, hermanos, ¿cuántos quieren conocer el orden de Dios? ¿Ya renovaron su mente en el proceso pasado? Software, hardware, metieron otra información. ¿Están listos para recibir el orden de Dios? Porque cuando entras al orden de Dios, Dios te va a demandar cosas que no queremos hacer, pero que al final serán de mucho beneficio para nosotros.